Paz y Bendición, hermanos. Vamos a ver hoy, día 22 de febrero del 2014, el tema correspondiente a esta secuencia. Pero quiero anotar algo, hermanos. Estamos hablando entre hermanos, ¿cierto? No debemos olvidar que no estamos dando doctrina, sino revalorizando los principios esotéricos gnósticos de la doctrina gnóstica cristiana universal, para ver dónde estamos fallando, que no damos fruto bueno. Un corto preámbulo también con la venia de ustedes. Vimos las grandes doctrinas, ¿cierto? En los temas anteriores. Encontramos en esas grandes doctrinas algo muy interesante, algo definitivo. Y es que las grandes doctrinas, pues las grandes religiones, tienen dos campos completamente definidos en su desarrollo de manifestación. Y esto es muy importante siempre considerarlo, para no, digamos, engramparse uno en un debate de una cosa que no está en su lugar. Así que esos dos campos de penetración o de entrega o del contenido del cuerpo de cada doctrina, de toda gran doctrina, es el uno, es lo inicial, lo que conduce al desarrollo del hombre interior y del Hijo del Hombre, que es lo primero. Pero también tiene el campo cultural. Ese campo cultural también es como la esperanza para que la gente siempre considere que hay una posibilidad y una riqueza, una fluidez, un contenido magnífico expresado en una cultura superior, que eso es lo externo, lo público. Esos dos campos es necesario valorarlos en su contenido, porque viene el campo de la doctrina propiamente, es lo iniciático, pero el otro campo también es de la doctrina, pero no la doctrina. De modo que esta observación es muy importante tenerla en cuenta. La otra cosa es esta. Vimos los tres alimentos y el origen del ego, porque nosotros estamos hablando para toda la humanidad, pero aparte de que estamos hablando para toda la humanidad, hay temas que corresponden a personas que ya están asentadas en la doctrina. Por ejemplo, gentes que ya marcharon por la fase A o la fase primaria, la fase B o secundaria y hasta la fase C. Y estas personas ya están preparadas, o se entiende que ya están preparadas para recibir temas que a veces los de fase A no podrían digerir fácilmente. De modo que este otro tema de los tres alimentos y el origen del ego cubren las dos áreas perfectamente, pero siempre lo mejor es tener un fundamento y lo otro, que el propósito es ver dónde está nuestra falla, dónde estamos fallando, porque como vamos a ver en este tema, se trata de llegar siquiera al fuego. Vamos a ver esto. Otro punto es la estructura académica y la estructura de la iniciación, la culturización que se nos da a nosotros como una especie nacida de la fornicación, porque aquí vale la pena agregar algo más. Dos grandes eventos se suceden en la manifestación de la vida. El uno es que allá en la Lemuria, para los que ya tienen el tema, se dio la separación de sexos y se dio la caída edénica, ¿cierto? Y entonces allá, antes de la caída edénica,
la población de allá, como la población de todos los grandes desarrollos que hay en Marte, en Venus, Júpiter y todas esas áreas del conocimiento y del desarrollo humano, allá se usaba, no existía la caída, existía el Kriya Shakti, o sea, la reproducción por la voluntad y por la Madre Divina, por la conciencia y la voluntad. No era como somos nosotros. Entonces la gente marchaba, las poblaciones, las humanidades marchaban hacia su desarrollo interior. Pero con aquello de la caída edénica, que es un tema bien bonito, vino pues, después de la separación de los sexos, vino que apareció en nosotros la reproducción por la fornicación. Por eso se dice que nosotros somos hijos de nuestro padre el diablo. Lo dice pues allá en las Sagradas Escrituras el Cristo a unos que le preguntaban. Y así pues que ellos dicen que no son hijos de la fornicación, que son hijos de Abraham. O sea que confirman que esta especie nuestra es hija de nuestro Señor el diablo, porque somos hijos de la fornicación. O sea que la fornicación vino a constituir un desarrollo bestializante, pues no permitió ni que del animal se siguiera al hombre, ni que de nosotros que llegamos, que se nos dio un cuerpo de hombres, se nos obsequió un cuerpo de hombres, o hacia lo humano, retrotrajimos todos los hábitos y costumbres del animal bestializado. Ese es un tema bien bonito. Y se estableció pues en nosotros lo que es la reproducción animal, que ya a nuestra altura es un crimen. Entonces se quedó en nosotros establecido en la reproducción por la fornicación. De modo que todos estos temas tienen un contenido que nosotros debemos digerirlo muy profundamente para que se vea que de ese estado de desarrollo surgió la culturización en la cual vivimos nosotros, que es espantosamente criminal contra todos los órdenes, y que es el resultado del abominable órgano fundantiguador y de la instalación y creación de nosotros del ego. Miren qué interesante resulta pues ese tema de lo académico y el tema del desarrollo del proceso iniciático. Tenemos pues también otro punto, la personalidad, que lo vimos. La personalidad es indispensable comprenderla correctamente nosotros, porque la personalidad es la que maneja nuestra vida, nuestra posibilidad. Por eso se enfatizó en el otro tema aquello de la personalidad. Merece pues que entre nosotros se estudie concretamente el asunto de la personalidad, que al fin y al cabo la personalidad pues no es ni más ni menos que el conocimiento del ego, el desarrollo del ego, la característica aquella psicofísica del ego. Es la personalidad que nos maneja y que peligrosamente maneja nuestra propia posibilidad humana. Bueno, ya advertidos o vistas esos temas, pues porque estamos con temas puntuales, a ver si encontramos la falla. La falla no es la doctrina, la falla de nosotros en la doctrina, enfatizo. Somos nosotros los que fallamos ante la doctrina, no la doctrina. La doctrina es perfecta. Muy bien. Los 5 centros inferiores de la máquina, pues que ya vimos, y en el pasado tema, dejamos ahí en los 5 centros inferiores de la máquina orgánica, ¿cierto? Es también otro estudio que no lo hemos valorizado bien. No hemos nosotros valorizado bien porque a pesar de que se nos habla del sentido de la autoobservación psicológica, como que no la hemos podido manejar.
Y si no manejamos la autoobservación psicológica, pues es imposible detectar la presencia del ego. Ahora, la autoobservación psicológica, desde que uno se aboca a este conocimiento, desde que tiene la atracción a este conocimiento, pues es un toque para que en nosotros se abra ese sentir que está perdido, está atrofiado. Y es indispensable en este tema de lo esotérico, de lo gnóstico, porque es la autoobservación psicológica la que nos va a permitir detectar la presencia del ego. Y así al detectarla, pues ya vamos a empezar a equilibrar los 5 centros de la máquina orgánica. Estamos ahora sobre los 5 centros de la máquina orgánica. Nos dice el venerable maestro Samael Aumbeor en relación a estos centros, que uno cree, por ejemplo, que el pensamiento es muy rápido, y nos cuenta él cómo el pensamiento es supremamente lento en relación al movimiento, por ejemplo, y nos pone él un ejemplo de que si uno va manejando un coche y se pone a pensar si voltea a la derecha, si voltea a la izquierda, si frena, etc., mientras tanto sucede un desastre. Lo que el movimiento define, voltea a la derecha, o voltea a la izquierda, o frena, ese es el centro del movimiento en acción. Ese centro del movimiento es inmensamente rápido, veloz, resuelve las cosas ahí mismo. También nos dice que el centro emocional es tremendamente rápido. El centro emocional captura las cosas ahí mismo, ¿no? No tiene que someterla a que sí, a que no, a que tal vez, a que voy a resolver, no. Es un centro velocísimo, pero que el centro más veloz de que se puede hablar es el centro sexual. Que el centro sexual es tan veloz que uno ve una persona del sexo opuesto naturalmente e inmediatamente sabe si esa persona es afín, si es atractiva, si llena el desequilibrio que hay en mí, que hay en la persona, que lo sabe inmediatamente, con solo ver la persona, sea aún sin hablarlo. Ese centro ya colocó, como quien dice, el porcentaje que está en desequilibrio de uno de la otra parte. Ese centro es el más veloz, y como tiene una energía que es la más fina, naturalmente es la que nosotros cogemos para todos nuestros desarrollos, sean los intelectuales, los emocionales, los motores, los instintivos, los sexuales. Cogemos pues esa energía y la agotamos, porque cada centro tiene, como vimos, su propia energía. Y resulta que si nosotros no equilibramos, volvemos sobre el tema, esos 5 cilindros de la máquina orgánica, porque son 7, pero nosotros a la fecha solo tenemos 5. Los otros 2, como les decía, no le interesan ni a la naturaleza, porque sería la posibilidad de que aquí se le escape una maquinita transformadora de energía, transformadora del alimento de la naturaleza. Pero estos 5 cilindros tenemos que equilibrarlos, y ahí es donde entra la autoobservación psicológica, que va a ser dirigida a los 3 cerebros que vienen a concretizar los 5 centros de la máquina orgánica. Esos 3 cerebros siempre hay que repetir: el cerebro intelectual, el cerebro emocional, el cerebro motor instintivo sexual, porque en esos 3 cerebros, o en uno de ellos, siempre es posible detectar al ego, detectarlo, ¿cierto? Detectar al ego. Y entonces le podemos aplicar la muerte en marcha de los detalles. Miren ustedes, como yo estoy dialogando con ustedes, ¿verdad? Entonces quiero anotarles esto. El maestro Samael Aumbeor nos da una doctrina extraordinaria para todos los niveles del entendimiento. Pero esa doctrina, para uno que está en este mundo de la razón, es muy difícil aún de capturarla, de cogerla, de digerirla. Y viene el maestro Raulú. ¿Y qué hace el maestro Raulú? Escarmena, nos entrega molida la doctrina. Ese es el maestro Raulú, aparte de ser el juez de la ley y el orden, nos entrega la doctrina digerida, facilita,
Total que aquí entre paréntesis y en el tema, pues porque estamos en el tema, yo no dejo de recomendar fundamentalmente, pues aparte de las 5 obras que son las recomendadas por el venerable maestro Samael Aumbeor, aparte de esas 5 obras que son bien conocidas y pues no sobra repetirlas, como son, digamos, las 3 montañas, el misterio del auro florecer, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, la psicología revolucionaria y la gran rebelión. Esas son las 5 obras en que está contenida la doctrina limpia, entregada por el propio ser del maestro Samael Aumbeor, no por el yo, sino por el ser. Esto es lo que es esa doctrina sintética. Los demás libros pues fueron libros en su época que fueron descartándose porque no tenían el contenido limpio de la doctrina y había muchos errores ahí y él mismo los descartó. Ahora, pero aparte de esa doctrina, aparte de esa, yo no vacilo ni un minuto en recomendarle a los estudiantes gnósticos y al mundo entero que se lean las obras del venerable maestro Raulú. Son la misma doctrina, porque el maestro Raulú no tiene una doctrina propia, sino que él es, digamos, el exponente auténtico de la realización de la doctrina del maestro Samael. Y como un aporte, como algo que él dice, a mí me da dolor ver que se pierda alguien. Él escribe sus obras, empezando desde la ciencia gnóstica. Una ayuda a los estudiantes, el águila ¿qué, mi amor? El águila. Del maestro Raulú. El águila rebelde. El águila rebelde. Bueno, él tiene muchas obras muy buenas, pero yo tengo aquí, pues como estamos aprovechando un paréntesis, ¿cierto?, en el tema, porque estamos sobre el tema, ¿dónde está nuestra falla? Yo no dejo de recomendar de él, aparte de sus obras, de todas sus obras, no debo recomendar este libro, ustedes lo tienen allá, este libro, La síntesis de las 3 montañas, para personas que ya tengan un asentamiento de la doctrina, que propongan, pueden ver dónde está la falla. Esta obra, La síntesis de las 3 montañas, no es que yo esté diciendo que la doctrina del maestro Samael o la doctrina del maestro Raulú, es la misma doctrina. Lo que pasa es que el maestro Raulú nos la entrega como digerida, como molida, a nuestro entendimiento que está entorpecido por nuestros hábitos y costumbres. Y la otra obra que yo entrego, que yo recomiendo siempre, porque esta obra que dije es de la doctrina, son los pasos en la doctrina, los sintetizados, porque la doctrina en sí es la del maestro Samael Aumbeor, pero esta es la sintetizada y la digerida a nuestro entendimiento. La otra obra es esta, Hercólogos o Planeta Rojo. Miren lo pequeñitas que son estas obras, son salvadoras, son extraordinarias. Yo no vacilo en decirle a cualquier persona, no vacilo en decirle, por favor, estudie estas 2 obras, la síntesis de las 3 montañas, y estudie el planeta Hercólogos o Planeta Rojo, porque Hercólogos o Planeta Rojo tiene 2 posibilidades. Si bien la doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro maestro Samael Aumbeor es una tabla de salvación para la humanidad, pues el libro del Hercólogos también es como otra tabla, porque nos permite a nosotros conocer el camino que hay que seguir de la doctrina. Y también, aparte de eso, nos permite participar de la posibilidad de ser llevados al éxodo, de ser rescatados del hundimiento de la humanidad. Estamos pues en vísperas total del hundimiento de la humanidad. Pero volvamos acá, volvamos donde íbamos, no era un paréntesis. Ahora bien, todo el trabajo de nosotros, el que ha estado ahí como quien no quiere la cosa, es el equilibrio de los 5 centros inferiores de la máquina orgánica.
Y esto no le hemos parado bola, no le hemos parado atención. Y les cuento a ustedes, amigos, es la base de un desarrollo equilibrado. Si no hay ese desarrollo equilibrado, no hay posibilidad del fuego sagrado. No hay posibilidad de llegar a la Madre Divina Kundalini. No hay posibilidad de entrar en la iniciación con el pie derecho, como dicen, firmes. No hay posibilidad. ¿Por qué no hay posibilidad? Por el derroche, el desequilibrio y el caos en que están los 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica. Ese derroche, pues, se sabe que es el ego el que lo produce. Y entonces, en esos 5 cilindros nos encontramos con el hidrógeno 12. Ya yo les había hablado algo del hidrógeno 12. El hidrógeno 12, o la energía 12, es la energía del centro sexual. Como esta energía está en desorden, en caos, dilapidada, está gastada, no funciona, está en un desequilibrio total, no está la materia prima con la cual hay que trabajar para avanzar en el proceso inicial. Y para equilibrarlo, repito y enfatizo, lo más indicado, a mi modo de entender las cosas, lo más indicado es aquella enseñanza del maestro Raúl de la muerte en marcha de los detalles, porque esa nos da pie a que la autoobservación psicológica, que es la que detecta el ego en alguno de los 3 cerebros de la máquina orgánica o en varios de ellos, lo podamos capturar y entre tanto le pidamos a la Madre Divina, decapítame este defecto, que uno cree que no es un defecto. Recuerdo una niñita, y yo vivía en el Valle, en Cali, otro departamento de aquí de Colombia. Entonces allá iban pues una señora y tenía una sobrinita chiquita, muy simpática, una niñita por ahí de 3 años, tal vez 4, algo así, ¿no? Entonces la niñita venía en un corredor largo que había en la casa y de pronto decía, madre mía, decapítame este defecto, madre mía, decapítame este defecto. Una niñita de esas diciendo eso. Y nosotros, ya curtidos, no somos capaces de decirle a la Madre Divina, decapítame este defecto. Puede ser mentalmente o puede ser verbalmente. Pero si nosotros no apelamos a la autoobservación y a la Madre Divina, no hay oportunidad de que esos centros tomen su equilibrio para su funcionamiento normal. Y ese funcionamiento nos da salud, nos da también, digamos, avance en los trabajos, nos da bienestar. Es decir, esos 5 cilindros son la base para partir hacia el trabajo que vamos a ver enseguida. Tenemos que conseguir el hidrógeno 12. Para ese hidrógeno 12, con ese hidrógeno 12, nosotros vamos a trabajar, que esa es la materia prima, a trabajar ya con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Miren ustedes que eso es del primer factor de la revolución de la conciencia. Pero yo no veo separados los 3 factores. Yo veo que los 3 factores son uno. Los católicos o las teologías dicen que son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Para tocar aquello ahí no. Y nosotros decimos, son 3 factores de la revolución de la conciencia que constituyen uno, constituyen la unidad. Si no se trabaja en los 3 factores de la revolución de la conciencia, no hay posibilidad de encender el fuego. Ahora vamos a hablar algo también de esto, ¿cierto? Del fuego. Ahora vamos nosotros en búsqueda del fuego. Pues para que no nos digamos nosotros, pues, no nos hagamos ahí salameros, no. Vamos a buscar el fuego. Si en la iniciación, que es lo que perseguimos para poder marchar hacia el hombre psicológico y hacia el Hijo del Hombre, no hay el fuego, no hay nada. No hay nada, el fuego. Y lo veremos también más enseguida. Pero para llegar a ese fuego se requiere indiscutiblemente
que nosotros equilibremos los 5 centros de la máquina orgánica. Oiga, ¿qué tanto lo enfatizo, hermano? Porque el resto no hay posibilidad, nos quedamos en la cultura, y la cultura no realiza a nadie. ¿Qué buscamos nosotros con aquello del equilibrio de la materia prima, que es el hidrógeno 2? Ahora vamos nosotros a medida que vamos trabajando en los 3 factores, porque esto ya es de la alquimia, esto ya es del segundo factor. Vamos a ver el trabajo alquímico, vamos a verlo ahí. Vamos muriendo en el ego y vamos trabajando en el arcano, o sea, en el segundo factor, y vamos entregándole a la humanidad también un mensaje para que tenga la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. Esos son los 3 factores. Pero haciendo los 3, vamos a trabajar con los mercurios. Vamos a ver pues que nosotros tenemos el hidrógeno 12, o la energía 12, que es la materia prima que está en el sexo. Ya la tenemos, ya el sexo, ya los centros están trabajando más o menos equilibradamente, después de mucho trabajar con la autoobservación, con la muerte del ego, la muerte de los detalles, y el trabajo en los 3 factores. No es que se va a parar el trabajo, no, sino que vamos a mejorar nuestro trabajo, vamos a revalorizar los principios esotéricos gnósticos. Y para revalorizarlos, pues tenemos que enfatizar fuertemente, porque ahí es donde estamos fallando en la base. La base es la muerte del ego. Y la muerte del ego es con el propósito definido al que tiene la oportunidad de trabajar hacia la iniciación, con el propósito definido de hacer la transformación de los distintos hidrógenos para que aparezca el fuego. Cuando se trabaja correctamente, como lo enfatizo, entonces se trabaja con la muerte y también con el arcano. El arcano es un tema pero tremendísimo, pues es, digamos, el fuego. Es la única forma de alcanzar una transformación de nosotros. El arcano pues va a empezar ahora con que nosotros, al trabajar con la magia sexual, Lingam Yoni, con el matrimonio perfecto entre un hombre y una mujer, vamos a buscar los hidrógenos. Lo que buscaron los alquimistas, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno. Entonces los hidrógenos, a medida que uno trabaja correctamente, porque esto es natural, no es que es del otro mundo, no es que es un prodigio, no es que ningún dios vino y le metió esa fuerza, no. Los dioses están trabajando en sus mundos y en sus leyes, pero si nosotros no trabajamos, si nosotros no marchamos, ellos no pueden hacer nada. Miren como dicen los de escritura, a Dios regando y con el mazo dando. Así es. Entonces yo estoy trabajando en los 3 factores en lo que me es posible. Estoy solicitándole a mi Madre Divina que decapite los egos. Estoy con mi Madre Divina también en la magia sexual, en el refinamiento del sacramento de la Iglesia de Roma, porque Roma al revés es amor. Y el amor nace en el amor, en la fuente del amor. El amor es el fuego sagrado. Antes del fuego sagrado no hay amor. Uno está ahí arrimándose a ver si se acerca a esa hoguera que se llama el amor. Entonces, en ese trabajo lo primero que sucede es que uno empieza a moler las aguas. ¿Cuáles aguas? Las aguas espermáticas. Empieza a trabajar con la transmutación, con la lucha aquella de no caer en la fornicación, de vencer el erotismo insano, malsano, y de trabajar con Eros, con las fuerzas de Eros, no de trabajar con las fuerzas de la razón, ni del pensamiento, ni del sentimiento, sino con las fuerzas de Eros. Las fuerzas de Eros permiten que todo sea dispuesto para que se dé el connubio amoroso. Bueno, este ya es un capítulo aparte, pues, que tendríamos que verlo en detalle, pero estamos diciendo el proceso, dónde estamos fallando. Estamos fallando porque no hemos podido nosotros hacer un trabajo que dé méritos del trabajo de las aguas negras, porque
el hidrógeno, el mercurio, en principio, el mercurio es negro. El maestro dice negro, inmundo. Entonces, trabajando con ese mercurio, en los tres factores, que es negro, él va blanqueando de acuerdo a los méritos del trabajo. Va blanqueando él, va blanqueando naturalmente en su proceso, porque por eso se nos habla correctamente del entender gnóstico. Va trabajando y va blanqueando hacia el color blanco. Ya en el color blanco, que va pues lentamente, va de acuerdo a los méritos, no es que así negro-blanco, no. Tiene que ganarse el hecho de que ese mercurio negro se vuelva blanco. Y cuando ya se vuelve blanco ese mercurio, ahora el trabajo es para que se vuelva amarillo, para que el mercurio vuelva amarillo. Es intensificando el proceso de la transformación de los hidrógenos. Y cuando ya ha llegado amarillo, se ha alcanzado ese mérito, ese valor del amarillo, entonces de hecho atrae al rojo. Son los 4 hidrógenos: hidrógeno negro, hidrógeno blanco, hidrógeno amarillo e hidrógeno rojo. Esos hidrógenos están simbolizados, alegorizados en unos animales que conocemos mucho. El hidrógeno negro está simbolizado pues con el gallinazo, ese que soltó el golero, ese que soltó Moisés, que soltó Noé allá en el arca, que es alegórico tremendo, que soltó un gallinazo, y el gallinazo se quedó comiendo inmundicia, es decir, se quedó como nosotros, comiendo inmundicia. Entonces después soltó una paloma, o sea que ya vino el hidrógeno blanco, y de ahí aparece el águila amarilla, y por último aparece el faisán rojo, que simboliza los 4 colores. Pero vamos a ver algo ahí, porque así tan rápido tampoco es, ¿no? Vamos a ver. Cuando uno empieza a trabajar con estos mercurios, aparece lo que se llama el alma metálica del esperma. Antes de esos mercurios al trabajar, está el alma metálica del esperma. Y ahí es donde uno se confunde mucho, ¿no? En la lectura, que a veces no captura. Si no aparece el alma metálica del esperma, no hay un trabajo que valga. Porque el alma metálica del esperma es en sí el mercurio en sí, es en sí la energía. La energía. Y para sacar el fuego, para que prenda, necesito la energía, ¿cierto? La energía. Ese se llama el alma metálica del esperma. Ya con el alma metálica del esperma, entonces vamos hacia el mercurio rojo, hacia la iniciación. Vamos a ver. Los mercurios, el alma metálica del esperma. Bueno, el fuego. Pero antes de que aparezca el fuego, antes de que aparezca el mercurio rojo, escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, que este pasito es bien delicadito. Cuando uno está trabajando y tiene como la necesidad interior, cuando uno siente esa necesidad interior de la transformación, de la iniciación, no por codicia y no porque se siente, porque uno anhela salir de este estado bestializante en que está, entonces allá le lanzan las pruebas, las famosas pruebas. Estas pruebas son extraordinarias, si quieren que le hagan. Voy a referirme a algo a esas pruebas. Antes de que aparezca el fuego, vienen las pruebas. La primera prueba que le mandan a todo el que entró a la gnosis con ese estímulo, con ese entusiasmo, con esa vocación, le mandan, la primera prueba que le envían es la del guardián, el guardián del umbral, ese guardián. No es una conversación del guardián, no es un relato del guardián, no es nada por el estilo. Es un hecho concreto, el guardián. El guardián es como la sumatoria
de toda la tradición del ego, la fuerza del ego, como alguien que personifica la defensa del ego. Y ese guardián se lo presentan a uno así en vivo, es decir, en una visión de sueño. Antiguamente lo presentaban allá en lo que llamaron los carnavales de hace muchísimos siglos, se lo presentaban, se lo sacaban a combate, en los carnavales lo sacaban a pelear con ellos. De ahí eso de las dinastías amarillas de la China y de todas esas culturas, cuando el ego se lo cristalizaban aquí para que uno peleara con él. Uno tiene que o vencer o ser vencido, no hay alternativa, o vence o lo vence. Entonces le presentan ese guardián. Ese guardián es un ser aterrador para uno. Normalmente, para que ustedes tengan una idea, pero a cada quien le ponen de acuerdo a su historial del ego. A cada cual le ponen lo que le corresponde exactamente. Ni que lo mate, ni que tampoco sea capaz de vencerlo. Miren ustedes cómo es la conciencia y cómo es el entrenador psicológico, cómo es esto. A uno le ponen una bestia a ver si uno es capaz de enfrentarse a ella. Pero claro está, la bestia es feroz, es terrible, es espantosa. Viene normalmente un toro de un solo cuerno, viene normalmente un gigante a devorárselo a uno, viene pues algo monstruoso, un dragón, algo que va a devorárselo, ¿cierto? Esa es la prueba del guardián del umbral. Si usted se enfrenta valerosamente a ese guardián del umbral y usted lo vence, y eso depende de su trabajo porque la humanidad toda está madura para recibir la gnosis. Si usted se enfrenta y lo vence, tiene posibilidad de marchar hacia la iniciación. Miren lo que le estoy diciendo, hermano. Si usted se deja vencer del guardián, si usted sale aterrado, si sale llorando, si se esconde, si le huye, el guardián le ganó. O sea que le ganó el ego. O sea que no puede pasar, no pasa a la iniciación. Pero esa prueba se la pasan otra vez. Y si usted vuelve y falla, se la pasan otra vez. Y si usted vuelve y falla, pues a la cuarta vez ya eso se sabe que falló, pero se la ponen, ¿no? Entonces esa persona puede ser muy querido, puede ser un gran hermano, un fraternal hermano, que ayuda a la humanidad, que se sacrifica, que tal cual, pero no entra por la iniciación, no recibe el fuego sagrado. Miren ustedes qué interesante eso. De modo que esa es la primera prueba que le ponen al que va hacia la iniciación, al que va a convertirse en un discípulo de los maestros. Discípulo es todo aquel que ya logra prender el fuego, para que no se vayan ustedes a dejar, digamos, embolatar tan fácil. Discípulo es todo aquel que logró prender el fuego. Prender el fuego quiere decir recibir la madre divina Kundalini, que es el fuego. Y quiere decir que es, digamos, el principio de las iniciaciones. Eso es despertar el fuego. Si no despierta el fuego, no hay nada. Pero aparte de aquella prueba, de aquella del guardián, le presentan pues al discípulo o al estudiante otras muchas pruebas, las pruebas del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Son muy bonitas, son temerosas y hasta muy atractivas. A mí me tocaron algunas pruebas, pues, pero para no decirles nada, yo conozco pues algo al respecto, ¿cierto? Les presentan la prueba del fuego. La prueba del fuego es que usted, por ejemplo, no sabe qué, usted se encuentra en un campo, en un monte y se prende el monte. Si usted sale corriendo, huyendo y tal y cual de terror, usted no pasa la prueba del fuego. Se la ponen muchas veces, no una vez. La prueba del aire es un huracán terrible. Y usted sale a esconderse porque se le vienen los árboles encima y todo eso. Un huracán, el aire, ¿cierto? La prueba del agua, esa yo la recuerdo mucho. Esa del agua era muy divertida. Como a mí me han gustado las aguas y toda esa cosa, y yo nadaba en los ríos. Viene un río corrientoso y uno va en una canoita. Oiga, eso es hermoso, esa prueba. Bueno, la prueba, pero la presentan de muchas maneras y muchas veces. La prueba de la tierra.
La prueba de la tierra es que uno lo van a sepultar vivo, que lo van a estripar dos montañas, que se va por un hueco de la tierra terrible. En fin, cada uno tiene su entrenador psicológico y en cada uno la prueba es conforme a su estado de trabajo. Digamos a su estado de trabajo. Su estado de trabajo es el equilibrio en los 5 centros de la máquina orgánica. Ahora, ¿qué es el fuego? El fuego ya es la materia llamada el Si-12. El Si-12. Ya no es el hidrógeno 12, sino el hidrógeno Si-12. Es el fuego sagrado. Es donde empiezan las iniciaciones. Es donde llega a discípulo, a discípulo, a discípulo. El que no prende el fuego no avanza, no avanza. Puede decir qué es lo que es, si no tiene el fuego no tiene nada. Porque el fuego, miren ustedes qué bonito. Vamos a ver algo del fuego. Nuestro Señor Jesús de Nazaret, el Cristo, Él dice a uno que le pregunta, maestro, ¿cómo hago para seguirte? Y Él le dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, o sea, la muerte del ego. Miren, usted verá que esa es la muerte del ego. Pero él habló en su tiempo y a su gente y de acuerdo a su misión. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, pues es la misma decapitación budista también. Pero en ese tiempo se fue dando hasta que llegó nuestro gran avatar, el maestro Samael Aun Weor, y nos destapó todo eso a nuestro entendimiento. Niégate a ti mismo es honradamente la muerte del ego. Porque yo no soy sino ego. Entonces todo lo que yo persigo, todo lo que quiero, todo lo que lucho, todo lo que pues por lo cual existo aquí, tan afanado por el hogar, por la familia, por la mujer, por la responsabilidad, todo eso es del ego, todo es del ego, formación del ego, desarrollo del ego. Entonces, niégate a ti mismo. Oiga bien, qué bonito es. El segundo, y enseguida le dice, toma tu cruz a cuesta todos los días. Bueno, nosotros sabemos que la cruz es el símbolo por excelencia del matrimonio perfecto, no del matrimonio entre hombre y mujer, así como obligación social, sino del cruce del Lingam Yoni, de la energía sexual, el cruce de falo-útero, para que se me entienda Lingam Yoni. Es el trabajo con la fragua encendida de Vulcano. O sea, Vulcano es el dios del fuego. Miren ustedes, es el trabajo con la energía sexual. O sea, niégate a ti mismo, primero a la muerte. Toma tu cruz a cuesta todos los días. ¿Ah? Mire usted qué bonito. Y sígueme, para decirlo de otra manera, sígueme, sígueme, bueno. O sea, sacrifícate por la humanidad. Pero vamos a ver eso de otra manera. Estamos hablando del fuego, de lo que es el fuego, con la venia de ustedes, hermanos. También en las Sagradas Escrituras, porque uno debe también alimentar la mente y alimentar el centro emocional superior. Lo alimenta con lecturas clásicas, con la escritura sagrada. Esos son el alimento de la mente. Así que, ¿qué dice el Cristo? Dice textualmente, porque yo leo también la Biblia para poder tener fundamentos, de poder confrontar, ¿cierto? De poder que al que le voy a dar el mensaje pueda sustentarle lo que le digo. Y dice, ¿qué dice? De 1000 que me buscan, uno me encuentra. Oiga bien, te repito esto y lo enfatizo. De 1000 que me buscan, uno me sigue. De 1000 que me siguen, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Correcto. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. Reafirmo, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. También nuestro Señor Krishna dice algo también de los que buscan la perfección. Dice lo mismo de otra manera. Pero vamos a desgranar esto, ¿cierto? De 1000 que me buscan, vamos a verlo de otra manera. En el principio, antes de que se diera la manifestación, el logos
fecunda a la simiente, a la sustancia que está en reposo allá en el absoluto. Entonces, el logos fecunda esa materia. Cuando esa materia se revoluciona por el huracán y la tormenta y tal y cual, porque es el tiempo de que vuelva a una manifestación de vida. Entonces el logos fecunda esa materia. ¿Y quién es el logos? El logos es el sol, pero es el sol del sol. Vamos aquí a distinguir una cosita. El sol del sol, o sea, el sol del sol es la inteligencia suprema que tiene un cuerpo llamado el sol, llamado la luz. Porque para que haya la luz se necesita el fuego, porque la luz la vemos es del fuego, ¿cierto? Ahora, el fuego del fuego, el fuego del fuego, por eso decía que estos temas son para personas que ya tienen un asentamiento del conocimiento. El fuego del fuego, o sea, ese es lo que es Cristo en sí. Por eso la gente adoraban a Cristo, adoraban al sol y lo adoraban como a Cristo, sí, pero no adoraban el sol como planeta, sino al Cristo Sol que daba la vida. Entonces el fuego del fuego es Cristo, ese es el logos, de donde un día salieron los gérmenes, para que se dio toda la manifestación de la vida, ¿cierto? Toda. ¿Esos gérmenes salieron de dónde? Del sol salieron. El sol es el que sustenta la manifestación, la creación, la dación de vida, toda. Fecunda la vida. Y en nosotros están los gérmenes solares, o sea, del fuego, ¿cierto? Del fuego, ¿verdad? Entonces Cristo, siendo Cristo, no es Cristo. Entiéndame bien esto, por favor. Cristo es Cristo en Cristo. Cristo es un estado de perfección absoluta, inenarrable, indescriptible, inimaginable. Es lo que siempre ha sido, lo que siempre era. Es el principio y fin de todas las cosas. Entonces, si en mí se dieron al desarrollarse la manifestación, están en mí los gérmenes solares, buscan al hombre solar, y el hombre solar es el Cristo, el hombre solar, el hombre solar, el hombre sol. O sea, los cuerpos solares y los cuerpos de oro para llegar al estado Cristo. Entonces, el estado Cristo es el que salva. Entonces, si yo busco marchar hacia el estado Cristo, que es la creación de los cuerpos existenciales y de los cuerpos y del ser, la creación de los cuerpos solares y el sol solar, el sol psicológico. Entonces yo voy hacia Cristo, y Cristo es fuego. Cristo es fuego. San Pablo, por ejemplo, dice, nuestro Dios es un Dios, es un fuego devorador. ¿Por qué? Porque ese fuego se devora todo y lo transforma todo y vuelve y lo vivifica y se lo transforma. El sol. Estoy repitiendo sobradamente esto. Cristo es fuego. Entonces, si en mí de ese germen que fue depositado no nace el fuego, que hasta aquí ya se da la posibilidad de que el fuego aquí surja, porque en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, no está la posibilidad de que el fuego se dé. No ha llegado a la altura de un vehículo y una expresión que permita desarrollar aquí el fuego. Somos de los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra. Pero cuando llegamos aquí en la evolución, miren ustedes, en la evolución y la involución, cuando llegamos aquí, se propone que es el momento de que se dé la revolución de la conciencia. Y esa es nuestra doctrina, hermano, la revolución de la conciencia. Y para darse la revolución de la conciencia es necesario este recorrido que les he citado, y hay que hacerlo correcto, puntual, porque si no, no da. ¿No da qué? No da el fuego, que es el hidrógeno 12, que es hidrógeno Si12, o sea, pues, el fuego sagrado, el fuego, el cuarto son 4 mercurios, ¿no? Negro, blanco, amarillo y rojo, el mercurio rojo. Cuando llega pues aquí al fuego, se abre la posibilidad inmediata de ascender
para marchar hacia la primera montaña de la iniciación. La montaña primera de la iniciación empieza pues con la primera serpiente, y la primera serpiente es el ascenso victorioso del fuego por la médula espinal para un día llegar aquí, ¿no? Aquí. Bueno, eso hablaremos en otro tema. Pero hasta aquí llegamos, hasta el fuego. Pero enfatizo, si no hay el fuego, como dice la cruz INRI, en la cruz, oiga bien, la cruz al moverse produce la ignis natura renovatorítica. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. O como dice Pablo de Tarso, el maestro, el superhombre maestro, Pablo de Tarso. Nuestro Dios es un Dios devorador, es decir, que devora las cosas, ¿cierto? Las devora, porque Él es el que crea. Ese pues, el tema, digamos, que les traigo hasta hoy, el tema llegar al fuego, al proceso iniciático. Pero esto es pues en la doctrina, y vimos que la doctrina tiene dos campos. Pues el que marcha, el que califica, marcha. El otro marcha, pero en la parte, digamos, externa, en la parte pública, en la parte en que él se siente que es, pero visto en el fondo no es, porque solo en la iniciación, solo el fuego da la iniciación. El fuego es la madre divina Kundalini. Sin la madre divina Kundalini no hay posibilidad de nada. Miren que ella es la que acaba con los detalles, ella es la que acaba con el ego, ella es el fuego mismo, el fuego mismo. O sea, que ahí se llegó al fuego, a la iniciación. No es nada en relación a un maestro o a un iniciado, pero entró a la iniciación, pisó la iniciación, está en la iniciación. Y honestamente les cuento que uno no sabe lo que es eso, lo que es eso del fuego, lo que es llegar ahí. Llegar ahí es lo más grandioso que uno puede esperar desde este punto de vista, lo más grandioso. No hay con qué compararlo, no hay con qué medirlo, no hay con qué pesarlo. Llegar al fuego es lo máximo que uno debe aspirar, llegar al fuego, porque del fuego parte la iniciación, del fuego parte la autorrealización, del fuego parte la liberación. Sin el fuego es imposible marchar a cualquier lado, y sin la Madre Divina, y sin el equilibrio de los 5 cilindros inferiores de la máquina orgánica, no hay posibilidad del fuego, mis amigos. Bueno, mis amigos, yo pienso que hasta aquí les he enfatizado este tema por el día de hoy, y veremos seguidamente en el tema del próximo sábado qué más podemos ir marchando en la revalorización, que es donde hemos fracasado. Miren ustedes, recuerden lo de Maestro Samael, cuando allá en México, que se lo dije la semana pasada, en México, que dice, bueno, estoy viendo que todos los hermanitos no han avanzado, no han encendido el fuego, etcétera, como se lo dije la semana pasada. Y se están demorando mucho. ¿Por qué? Porque no han refinado el sacramento de la Iglesia de Roma. O como dice San Agustín, hacer del coito una forma de la oración. Amigos, hasta pronto, y espero alguna pregunta si tienen, con mucho gusto. Tengan la bondad, tienen la palabra. Señor Jorge, ¿es necesario invocar al guardián del umbral para la prueba? ¿O aparece sin que usted le llame? Con mucho gusto voy a contestarle a esta pregunta tan interesante. El guardián del umbral le sale a la persona que busca su liberación, su autorrealización, que marcha en la noche. No necesita llamarlo, él le aparece. Lo que necesita es trabajar con ese objetivo.
con el objetivo de prender el fuego, de marchar a la iniciación, con su devoción, con su entregamiento, mejor dicho, enamorarse del proceso, enamorarse, digamos, de liberarse uno mismo, porque se va a liberar es uno, no se va a liberar de ningún lado, sino del estado actual de uno mismo. Entonces, ese solo hecho de llegar a la gnosis, de calificar en la gnosis, de ingresar en la gnosis, ahí no valen los charlatanes ahí no cuentan, eso no, charlatán, eso la ley lo vota, ¿ah? O lo vota en el hecho de que el guardián se lo ganó, a ver por qué no un perrito chiquito le sale a la carrera. Bueno, temo que no hay necesidad de invocarlo. Invocarlo, pues es de cierta manera también una valentía, pedir, mándeme el guardián, estoy aquí listo, espera el guardián. Eso es una valentía, ¿verdad? Pero quién sabe si a lo que el guardián se le presente sea capaz de resistirlo. Bueno, me viene la historia de un amigo, vean, aquí también para enriquecer un poquito. Había un ingeniero muy simpático, muy querido, en una población de Quevedo, allá en la República del Ecuador, ¿no? Y en ese tiempo se hablaba mucho de la cultura de la muerte, del sepulcro, de que uno invocara a su Lucifer particular para verlo, porque se habla mucho, el maestro tiene una cátedra muy bonita que es aquella, como que es de septiembre 14, no es que es la cátedra del amor, o el día del amor, o el día de no sé qué, la amistad y el amor. Bueno, y él tiene una cátedra hermosísima a ese respecto, y en esa cátedra él cuenta cómo uno puede invocar a su Satán particular, a su diablo particular, ¿no? Él cuenta ahí de los que les ponen los cachos, los que no les ponen los cachos. Un tema bien bonito, está en un libro, pero yo no lo recuerdo bien. En todo caso, estábamos en ese apogeo, eso hace ya muchos años, nos encontramos en misión en el Ecuador, y apareció el Rafael, un ingeniero muy querido, muy formal, un hombre completamente sincero y sencillo. Y él había cogido esto de la gnosis con una fuerza tremenda, pues. Y entonces él quería invocar a su Satán, a ver qué pasaba, a ver cómo era eso, a ver si eso sí era verdad. Y una noche cualquiera en sus meditaciones invocaba que le presentaran a su Lucifer, que él quería hablar con él. Y en una visión de esos se le aparece un señor muy elegante y le dice, ¿me llamabas? Y él se queda callado, pero intuye que ese es el diablo. ¿Me llamabas? Le dice Satán. Entonces no resistió y salió a toda carrera y volvió aquí. Ese era el Satán que se le había presentado para que le contestaron. No fue capaz de contestarle. Y nos contaba eso y nos decía que el terror que sintió fue tan espantoso, que era un señor elegante, pero que él sintió el impacto de un terror espantoso y despertó con ese impacto de invocar. De modo que muy valiente el que invoque a su guardián. Puede invocarlo. Si se siente capaz, puede invocarlo. ¿Por qué no? Puede invocarlo. Pero si no lo invoca, él también se aparece. Porque ese es el descarte. Muy bien, amigo. Bueno, mis amigos, parece que por hoy no resultan así otras preguntas, porque claro, uno hablando en otro idioma, yo estoy luchando por ver cómo se organiza esto, pero no he podido para presentar la cosa un poco más fácil, porque resulta difícil, ciertamente. Yo valoro mucho el esfuerzo que hacen mis hermanos allá en el Brasil y en toda parte por traducir lo que uno les dice. Pero hay mucha obra para trabajar, para traducir. En todo caso, también lo lamento que no hayamos podido resolver eso, porque queremos digamos, ver dónde está la falla que no avanzamos, hermanos, y estamos en el tiempo del fin de la humanidad. Con estas palabras, mis hermanos, me parece que debo dejarles por lo pronto y espero nuevamente encontrarme con ustedes. Paz y bendición.